con el sol calcinando sus espaldas, el sonido de las hojas desprendiéndose de sus ramas, el mismo dolor de siempre, la misma labor de los días. La producción de coca podría ser poco relevante para las personas ajenas al sector, pero estas cosechas les han permitido a los productores el sustento económico para sus familias generación tras generación. Con un clima relativamente tropical, los Yungas de La Paz sorprende a todo visitante mostrándole una vegetación y biodiversidad inigualable. Cuando al alzar la vista se observa la cordillera de los Andes, por encontrarse a los pies de la cadena montañosa que le convierte en una región de condiciones atmosféricas difícilmente comparables a otras zonas del mundo. De ahí que el aire yungueño es una extraña mezcla de vientos helados y pasividad tropical que se resuelven en una característica climática favorable, especialmente para uno de sus productos estrella, como es la coca. La producción de coca en los Yungas de La Paz es por demás sacrificado. Desde hace centenares de años, con los mismos mecanismos y procedimientos tradicionales, poco o nada se ha alterado su forma de producción. Desde el deschume o chaliña, que consiste en preparar el terreno, tumbando árboles y malezas, para el cavado, que requiere mucho esfuerzo físico, removiendo con pico y huello a la tierra a una altura de entre 50 a 70 centímetros, desmenuzando la tierra sobresacando las piedras encima, que luego sirven de cimiento para los huachos. Y posteriormente el plantado, que es realmente característico de la región, es toda una técnica transmitida de generación en generación que permite la retención de nutrientes y evita la acelerada degradación. Son los pasos primarios para luego llegar a la producción en sí, que involucra desde el deshierve constante con la chonta hasta el cosecho final de las hojas de coca o matu, que después deben ser secados al sol con muchos cuidados para evitar lastimar las hojas y puedan secar verdes. Para el posterior paso del matachado en taquis y su destino primario al mercado legal de Adepcoca, ubicado en Villa Fátima en la ciudad de La Paz. Técnicas y mecanismos que requieren mucho esfuerzo físico, paciencia y por supuesto capital, que justifican el precio de la coca en el mercado nacional como ningún otro producto de similar peso o volumen. Pero ¿qué hay detrás de todo ello? De una aparente producción agrícola inofensiva a tener que ver con importantes ámbitos políticos y económicos, involucrando la seguridad nacional, la cultura, la educación, salud, la soberanía y por supuesto el poder de un país como Bolivia. ¿Qué pasa en el mundo en relación a la coca y su régimen jurídico internacional, que exigen regular y delimitar bajo estrictas normas la producción y comercialización de la hoja de coca? Mientras para el mundo indígena es la hoja sagrada y exigen su despenalización por la creciente demanda tradicional en Bolivia y en el extranjero, y una fuerte campaña de revalorización a raíz de la nueva Constitución que reconoce como patrimonio cultural y recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia. Entonces surge el dilema persistente entre aquellos que sostienen a la coca como esencia misma de la cultura andina, con un consumo tradicional ancestral en lo medicinal, ritual y nutricional, mientras para otros simplemente constituye la materia prima para una de las actividades más lucrativas y peligrosas como el narcotráfico.
y en medio de ese crispado debate está la situación regional de los productores de coca de la zona tradicional y el vivir de los yungueños. Entonces, ¿por qué hablar de la coca es tan delicado y controversial en todo el mundo? Y eso intentaremos estudiarlo en el presente material. ¿Para qué se vuelve la gente narcotraficante? ¿Para qué la gente se arriesga? ¿Para darle satisfacción a las narices gringas? No, es ganar plata. El objetivo es ganar plata. Ruin, perverso, maligno. O sea, el sumum del capitalismo, en su forma más salvaje y más despiadada, es el narcotráfico. Pero quien siembra coca para venderle a los pichicateros el producto de sus 3 cosechas al año, esa persona está colaborando a que haya más droga en el mundo. Daño a la salud humana. La masticación es esta. Desde sus orígenes prehistóricos, la coca siempre ha tenido una importancia especial para los nativos de esta región americana. Las diferencias que se pueden encontrar sobre el cultivo y el uso de la coca en lo medicinal, nutrición, rituales y otras actividades de las culturas andinas preincaicas son escasas, aunque lo suficientemente importantes como para ser tomadas en cuenta. Por ejemplo, en el norte del Perú se han encontrado vasijas de la cultura mochica, 500 años después de Cristo, en las que aparecen figuras de posibles sacerdotes con la mejilla dilatada por el acullico. El cronista García Díez escribió que antes del imperio incaico, los aylus aymaras del reino Lupaca tenían cocales en las tierras de Chicaloma o Chicaruma, es decir, en los yungas del actual departamento de La Paz. Por otra parte, en la visita a Songo realizada en 1568, se recuperó la noticia de que los indígenas del lugar poseían cocales desde mucho tiempo atrás, y la realizada a Chuquito en 1576 recogió el dato de que los reinos aymaras del lago Titicaca tenían cocales en la Arecaja y los yungas de La Paz. Posteriormente, en el periodo inca, existen 2 versiones, entre los que sostienen que su cultivo y consumo fueron reducidos a las élites del imperio incaico, sus sacerdotes y nobles, siendo restringido a la población en general, como señala Juan Matienzo, que sostiene que las clases populares estuvieron excluidas del derecho a consumir coca, reservando solo a los nobles y a los del imperio. Otros cronistas señalaron que los incas obsequiaban coca a las autoridades étnicas que llegaban al Cusco, como parte de la reciprocidad entre el Estado y los grupos étnicos dominados. Además, que junto a otros productos, esta hoja era almacenada en depósitos provinciales para ser utilizada en tiempos de conflictos y distribuida entre los indígenas en tiempos de paz para aliviar las necesidades de la población en caso de escasez de alimentos. Pero también existe información sobre el cultivo de cocales autónomos del monopolio estatal por parte de algunos grupos étnicos, lo que significaría que su consumo no estuvo totalmente restringido. Por otro lado, en su investigación de John Murra, señala que los incas contaron con zonas dedicadas al cultivo de la coca que estaban bajo su control, así como los mitimaes llamados camayos, enviados a los valles a curarla y recogerla. Asimismo, parece ser que la coca cumplió la función de valor de cambio en un contexto de ausencia de moneda. Por otra parte, la coca también tuvo en el Incario, como en épocas anteriores, una función mágico-religiosa fundamental. Al respecto, Matienzo observó este ritual. Los adivinos mascaban hojas de coca y escupían el jugo en la palma de la mano con los dedos más largos extendidos. Si el jugo escurría igualmente por los dedos, el augurio era bueno, caso contrario era malo. Sea como fuera, la coca tuvo un papel importante en el último gran imperio como el Incario en Sudamérica hasta la conquista de España. Desde las primeras penetraciones de los españoles a la tierra del Tihuantinsuyo, estos se noticiaron de la existencia de cultivos de coca, y desde muy temprano los cronistas y visitadores comenzaron a averiguar sobre sus características y sus usos. Muy pronto se abrió un debate sobre si debía o no permitirse que siga siendo cultivada y consumida por los indígenas, siendo satanizado por los conquistadores y hasta por la misma iglesia en un inicio.
pero esta posición perdió vigencia al constatarse que la coca podía ser utilizada en sustitución del alimento por su alto valor nutritivo y por tanto ser entregada a la fuerza de trabajo sometida en las minas y en el campo. Sin embargo, solo a partir de 1545, cuando según narra una tradición histórica, un indígena llamado Hualpa descubrió el primer filón de plata en el Cerro Rico de Potosí. La coca entonces empezó a ser de consumo masivo, es decir, esta fecha marcó el principio de la organización de la producción en lo que hoy es Bolivia, e incorporó gradual pero implacablemente a decenas de miles de quechuas e aymaras a un inédito hasta entonces régimen de explotación en las minas del metal blanco. Desde el siglo XVI, muchos españoles tenían encomiendas de coca en la región de los Yungas de La Paz, y en el siglo XVII ya existían numerosas haciendas en la zona. A pesar de ello, muchos ayllus yungueños continuaron poseyendo sus propios cocales e importantes familias de caciques indígenas como los Guarachi, que contaron a su vez con grandes extensiones de cultivo. Y muchos indígenas se convirtieron en comerciantes de coca llamados cocanis, que las trasladaban a lomo de bestia o en sus espaldas por caminos de herradura desde los Yungas de La Paz hasta Potosí. En todo caso, la coca se consolidó como un producto de gran difusión en el mercado colonial y su cultivo y comercialización involucraron a distintos grupos de la sociedad virreinal. Asimismo, el Estado la había incluido como un producto importante en el pago del tributo. En ese siglo, el Cusco fue la primera zona productora de coca en el territorio bajo la jurisdicción del Virreinato de Lima. En la audiencia de Charcas, hoy Bolivia, sobresalieron la región de los Yungas de La Paz, los valles de Songo y de la provincia de La Arecaja. De su comercialización se beneficiaron ciudades como el Cusco, La Paz y La Plata, que en el siglo XVII fueron rentadas con 80.000, 70.000 y 40.000 pesos respectivamente por concepto de impuestos sobre la coca. Entonces el principal centro consumidor continuó siendo Potosí. Junto a las zonas que hasta entonces habían sido tradicionalmente cultivadoras de coca como la actual Yungas de La Paz, aparecieron plantaciones en las misiones de Apolobamba, así como en el valle de Clisa, Cochabamba, y un poco después en los Yungas del Espíritu Santo, que se encontraban en las entradas del Chapare cochabambino. Para fines del siglo, a los consumidores indígenas se añadieron los españoles y criollos, que lo utilizaban en mates para curar resfríos, dolores de muelas, heridas, fracturas de huesos y otros. Además, en las labores de la independencia, la coca continuaba significando un atractivo ingreso en impuestos, diezmos, primicias y veintenas para el Estado y principalmente para la región de La Paz. En efecto, el impuesto a la coca fue siempre un rubro vital para la aduana de La Paz y su principal recurso económico. Ya en 1786, la coca era un excelente negocio para el grupo de terratenientes de origen español que desde mediados del siglo XVII se habían ido posicionando paulatinamente en grandes extensiones en la región de los Yungas. Un registro efectuado ese año recogido por Herbert Klein del Archivo Nacional de Buenos Aires y publicado en 1976 informa que ya existían 345 haciendas consolidadas cuyo principal producto era precisamente la coca. Pero de las 345 haciendas, 34 de las más prósperas de ellas se encontraban en el norte de la región, en un lugar que para entonces ya se denominaba Coripata. Su bonanza se debía precisamente a la importancia que había adquirido el cultivo y la comercialización de la coca, según Javier Albó. Coripata en lengua aymara significa altura de oro, el que fue impuesto por los españoles al iniciarse el siglo XVIII, aunque de ello existen dudas porque también significaría Curipata, que en aymara quiere decir aquella altura lejana. En fin, según los ya citados registros de 1786, las 34 haciendas de Coripata estaban concentradas en menos de 80 kilómetros cuadrados. Tenían una población de 3.346 habitantes, de los cuales el 85% eran indígenas aymaras originarios del altiplano. Había también un pequeño pero importante grupo de negros, esclavos procedentes de Angola y el Congo, conducidos allí experimentalmente con el fin de optimizar el rendimiento de la mano de obra en los cocales debido a una supuesta adaptación al clima. Asimismo, al otro lado de los Yungas, Chulumani fue el principal centro poblacional de Sudyungas. La evolución de este sector productor de coca, que no adquirió la importancia de Coripata en ese sentido, tuvo características totalmente diferentes. Una desventaja de Chulumani, que era ventaja para Coripata,
suponía su mayor alejamiento de la ciudad de La Paz. A pesar de la voracidad de los terratenientes, no tuvieron total control de algunas comunidades indígenas. Asimismo, no pudieron contar con grandes haciendas para pocos propietarios. Por otra parte, los propietarios chulumaneños, que casi quintuplicaban en números a los de Coripata, no pudieron monopolizar la producción y entonces tuvieron que acogerse a la hegemonía de los de Coripata. Sin embargo, fueron la región agrícola más dinámica del Alto Perú a finales del siglo XVIII. Anterior a los largos años de la guerra por la independencia de Bolivia, los yungas desempeñan un papel importante. Desde el sitio a Chulumani en 1771 por los levantamientos anticoloniales y 10 años más tarde la rebelión de Túpac Katari, de quien se sabe que llegó a Chulumani para madurar la idea de la sublevación y aparentando ser comerciante de coca, mantiene una estrecha relación con los rebeldes indígenas de Yungas. Y no es casual que cuando es capturado y descuartizado, una de sus piernas es enviado a Chulumani como señal de escarmiento a los rebeldes de Yungas. Mayor inclusive, nuestro abuelo Túpac Katari y nuestra abuela Bartolina Sisa, hacen más o menos su cuartel de operaciones en Chulumani, concientizando en las haciendas a los negros, concientizando a los indígenas en las comunidades de estos pueblos yungueños de Chulumani, haciendo su ejército, para que cuando estalle esta sublevación, también ellos respondan de manera positiva, de manera conciencial y con mucha convicción, como lo fue en el levantamiento catarista de 1781-82. Entonces, esa es la virtud que tienen los yungas. Esa es la virtud, o sea, el componente más fundamental, o sea, el cerco de Chulumani, que atrae la llegada de Túpac Katari y Bartolina Sisa a Chulumani y a los yungas. En los orígenes de la nueva república, la demanda de coca se ve mermado por el abandono de los centros mineros y haciendas por los largos años de la guerra por la independencia. El desplazamiento a los españoles de sus posesiones, de las haciendas, encomiendas y minas por parte de los criollos que se adueñaron de la lucha por la independencia, generó nuevos patrones en el campo, dueños de las haciendas con los indígenas incluidos como parte de sus bienes. Coripata, por su parte, ya era definitivamente el centro del cultivo de la coca. Recibió con la consolidación del latifundio una inyección de energía, porque se había empezado a monopolizar las haciendas, es decir, las 35 haciendas consignadas en esa época fueron concentrándose gradualmente en manos de un número cada vez menor de propietarios. Pero a finales del siglo XIX, la hegemonía de la plata como principal eje de exportación boliviana fue decayendo. Este hecho generado por la declinación de los precios del metal en los mercados europeos principalmente y por el agotamiento de las minas, lo que generó un esporádico fenómeno social, como la migración indígena a los centros urbanos y la consiguiente caída de la demanda de la coca, demostrando que la economía del país estuvo muy ligado a la explotación minera, complementado por la producción de la coca, que era el combustible de los mineros. En el ocaso de la explotación de la plata, un mestizo llamado Simón Patiño descubre una veta rica en estaño en una de sus minas. Este acontecimiento dio inicio a una nueva era económica en Bolivia, la del estaño, que duraría hasta mediados del siglo XX. A partir de esta circunstancia, la producción de coca en los yungas de La Paz, cuya vanguardia estaba asentada en Coripata, tejió una sólida red de relaciones comerciales con los magnates mineros, ya que hasta el momento había existido los llamados cocataquis, comerciantes viajeros procedentes del altiplano y las pulperías. Al asegurarse un mercado tan importante como las minas, que además los ligaba de una manera estrecha con los sectores hegemónicos de la oligarquía boliviana, los hacendados yungueños lograron estructurar una organización empresarial dinámica e institucionalizada con el nombre de Sociedad de Propietarios de Yungas, que se organizó apenas fundado la República en 1826, que mediante decreto supremo del 6 de julio de 1830 se creó oficialmente con el impuesto de $1 sobre el cesto de coca que saliera de los yungas. El impuesto estaba destinado para la construcción del camino a Coroico, pero solo a partir de 1920, bajo la dirección del hacendado Abel Solís y el asesoramiento definitivo del magnate José María Gamarra, cobró verdadera importancia. En este nuevo salto cualitativo en la producción cocalera de los yungas, y especialmente en Coripata,
que dio mayor prosperidad a la región, acentuándose las concentraciones de haciendas en pocos propietarios, llevando un proceso de monopolización de la producción y comercialización. Tal característica no se replicó en Sutiungas. Además de ser pequeñas haciendas y patrones desorganizados, se había introducido con energía al cultivo de otros productos como el café y árboles frutales, principalmente cítricos, como alternativas a la producción de la coca, intentando competir con los hacendados de Noriungas, pero al final no tuvieron otra opción que someterse a la hegemonía de Coripata. Mientras que la coca no solamente se producía en la región de los Yungas de La Paz, sino también en otras regiones de Bolivia, en regiones indígenas del Perú, Ecuador, Colombia y en algunas zonas del continente africano y la India, entre otros. Dentro de Bolivia es indudable que a lo largo de la historia anterior a 1952, ninguna otra zona más adquirió la importancia que tuvo los Yungas de La Paz. El trópico de Cochabamba, Chapare, solo fue considerado como productor de coca a partir de la década de los 60, incrementándose de manera desmesurada una década después, de manera que en 1977 llegó a ser la principal zona de producción de coca, desplazando a los Yungas de La Paz. ¿Pero qué era la Sociedad de Propietarios de Yungas? Esta sociedad, que llevó diferentes denominaciones y estructuraciones durante el siglo XIX, estuvo conformado por todos los dueños de las haciendas o llamados patrones, con el fin de preservar sus intereses económicos. Fue una organización empresarial que diseñaba las políticas y mecanismos enfocados a una eficiente servidumbre de los indígenas. Esos peones trabajaron en las últimas décadas de la hacienda hasta 3 días por semana para el patrón, más los servicios de pongo y mitani que duraban una semana entera, donde la esposa debía ir a ser de cocinera, sirviente y cuidado de los animales, y el esposo debía ir de mulero, cargador y en el prensado de la coca toda la semana. Mientras los patrones vivían en la opulencia y con inmensas casas y poder político, como cualquiera de la clase privilegiada de esas épocas. Los colonos indígenas asimilaron como natural tal semiesclavitud generación tras generación. Esta sociedad de propietarios de Yungas, que tenía siempre su eje en Coripata, tuvo un personaje muy importante conocido por la historia como el rey de la coca, José María Gamarra. Su padre, Juan Gamarra, había sido presidente de la Junta Municipal de Coripata en 1900, posterior a la división de Nor y Sutiungas en 2 provincias. Sin embargo, fue a partir de 1910 que José María Gamarra cobró tal importancia. Además de la amistad con el presidente de entonces, Ismael Montes, logró expandir su dominio hasta que en 1928 ya poseía 7 de las más prósperas haciendas cocaleras, que eran las haciendas de Santa Rosa, Auquisamaña, Tabacal, Anacurí, Coscoma, Dorado Grande, Marcribi y una en Sutiungas como Sipsi y otras de menor importancia. Era indiscutiblemente el mayor productor de coca de Bolivia. Le seguían en importancia los terratenientes Rosa Gramont, Juan Perú, Rosa Vera, Max Escobari y los hermanos Solís, todos ellos de Coripata. El libro más documentado sobre la historia de las haciendas de Coripata, y te lo voy a obsequiar esto a ti, ya lo ha escrito el doctor José Agustín Morales en 1929. Por ejemplo, dice aquí: principales haciendas de Coripata en 1928, con sus rangos. Aquí habla, por ejemplo, de Anacurí, ¿cuántos? 60 colonos. Y era propiedad de José María Gamarra, el valor inclusive da. Nogalani, en 1928, tenía 65 colonos, era de Rosa Gramont. En el sector de Noriungas estaban concentradas las haciendas más grandes. En Coripata, con la familia Gamarra, que ellos son precisamente los que han promovido la organización de esta sociedad, de los patrones, ¿no? Con el nombre de Sociedad de Propietarios de los Yungas. También las ex haciendas de los hermanos Lanza en Coroico, San Cristóbal, ya, donde ahora es de Irpataica, Cochuna, y otros lugares de Sagárnaga, haciendas muy grandes y muy prósperas en la región de Noriungas, en Coripata y... Mientras no parecía cambiar nada para los indígenas después de la muerte de Villarroel, los años 50 serán contundentes e históricos, al mando de jóvenes estadistas que, pasando los 40 años, pensaban que era hora de acabar con las haciendas y la esclavitud y dar otro rumbo a las áreas rurales y los indígenas del país.
El 9 de abril de 1952, una insurrección popular dirigida por el movimiento nacionalista revolucionario derrocó al gobierno militar del general Hugo Ballivián, quien era un fiel servidor de los intereses de la oligarquía minero-feudal. Así fue que al cumplirse un año de la revolución, el 9 de abril de 1953 se crea la Comisión de la Reforma Agraria, que para el 2 de agosto presenta un proyecto a la que le convierten en ley de la República y se firma en Ucureña, Cochabamba, el decreto de la Reforma Agraria. El principio básico sustentado fue la tierra es de quien la trabaja. La liquidación total del latifundio en el altiplano y los valles se hizo definitiva, aunque con lentitud se realizaron las entregas de títulos de propiedad. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campos. Ahora sí, el indígena pasaba de colono siervo a propietario. Son millones de indígenas con amplias libertades que se insertan a la economía del país como productores y consumidores. En la década de los 50, después de la Revolución, se notó una leve variación de la producción cocalera, ya que los colonos que se habían quedado como propietarios de las parcelas que anteriormente cultivaban y usufructuaban, y todo el sistema de comercialización se había alterado. Entonces debía reorganizarse nuevamente. Mientras de pronto una sombra extraña va asomándose en el horizonte, y es el rechazo y estigmatización de la hoja de coca en los escenarios internacionales, por ser materia prima para la cocaína que vino experimentándose en los laboratorios extranjeros medio siglo atrás, que amenazaba con convertirse en la droga recreativa más letal de los últimos tiempos, y Estados Unidos ya era el principal consumidor de la droga, causando estragos en su sociedad. Desde entonces los indígenas supieron que no sería sencillo ser productor de esa inofensiva hoja de coca, e inmediatamente en 1964 se inicia un periodo de gobiernos militares y dictaduras que fueron parte importante para que la producción de coca se expanda en otras áreas del país, animados por la demanda ilícita del narcotráfico. ¿Pero qué es la cocaína? ¿Por qué esta sustancia ha cambiado todo el panorama de miles de años de producción inofensiva de la coca en esta parte del mundo y ha echado por los suelos su cualidad cultural, medicinal y hasta alimenticio con todo el respaldo histórico merecido? Se sabe que los primeros arbustos de coca fueron llevados en 1858. La expedición de la fragata Novara da vuelta al mundo y a su regreso lleva hojas de coca a Europa, y científicos y escritores empiezan a hablar de la coca y buscar en ella alguna medicina mágica. Y en 1859 se alcanzó por primera vez el aislamiento del alcaloide por Albert Neyman, describiendo la operación que permite aislar un alcaloide de la coca y lo bautiza con el nombre de cocaína. Desde 1879 se empleó la cocaína para tratar la dependencia en morfina. Una década después se empezó a usar como anestésico en clínicas en Alemania, después de probar en los ojos de las ranas y en el ojo humano, descubriendo la anestesia local. Aproximadamente al mismo tiempo, el médico Sigmund Freud escribió sobre sus efectos en su obra Über Coca, sobre la coca, después de ingerir cocaína por primera vez y tratar con cocaína a su amigo adicto a la morfina. Y poco tiempo después, Kohler y Koningstein presentan artículos sobre la anestesia local ante la Sociedad de Medicina de Viena. Y muchos científicos y curiosos empiezan a especular y buscar algún negocio con buenas ganancias, y lo demás ya es historia. De ahí que la cocaína es un estimulador del sistema nervioso y supresor del hambre, usado en medicina como anestésico. Actualmente en la mayoría de los países la cocaína es una popular droga recreacional totalmente ilegal, por ocasionar fuerte adicción que consumida de manera irresponsable deteriora la salud mental y física, además de generar un conjunto de problemas sociales desde familiares, económicos, políticos y culturales en el mundo, provocando la criminalidad desde su producción hasta el consumidor final en las calles de las grandes ciudades. Pero el comercio de la cocaína no siempre fue ilegal. A finales del siglo XIX, un químico italiano, Angelo Mariani,
creó un popular vino de cocaína llamado Vin Mariani. Era una bebida que contenía vino y extractos de hojas de coca, quien la promovía atribuyéndole una gran cantidad de propiedades terapéuticas. La bebida gozó de gran popularidad entre artistas e intelectuales europeos de la época, que algunos afirman que los papas Pío X y León XIII fueron especialmente entusiastas del tónico, al igual que la reina Victoria de Inglaterra. Luego, a finales del siglo XIX, el farmacéutico de Georgia John Pemberton creó una bebida no alcohólica con cierto grado de cocaína, concebida como medicinal entonces, que se convertiría en la bebida más popular del mundo, la Coca-Cola. La cocaína no estaba solo en las bebidas, venía en píldoras y en cigarrillos. El Congreso de los Estados Unidos debió prescribirlos definitivamente en 1914, penalizando toda venta y distribución. Las regulaciones internacionales sobre el tráfico y consumo de drogas tiene como punto de partida la convocatoria que hiciera el gobierno de los Estados Unidos a las principales potencias europeas en 1909 en Shanghái, China, conocida como la Comisión del Opio, con la finalidad de discutir aspectos relacionados a este estupefaciente y las adhesiones de otros países, que fue fundamental para luego comenzar de ese modo las presiones diplomáticas a las que no escapó América Latina. Entonces Bolivia empieza a contar con una ley de drogas desde 1916. Pero la regulación más importante donde la hoja de coca se vio involucrada como droga fue la Convención Única sobre Estupefacientes, celebrada el 25 de mayo de 1961 en Nueva York, donde la hoja de coca aparece clasificada en la lista 1 de dicha convención, junto con la cocaína y la heroína. Según el texto de la convención señala: las partes obligarán a arrancar de raíz todos los arbustos de coca que crezcan en estado silvestre y destruirán los que se cultiven ilícitamente. Artículo 26. Y en el artículo 49 señala: la masticación de la hoja de coca quedará prohibida dentro de los 25 años siguientes a la entrada en vigor de la presente convención. Posteriormente, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, preparado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, amplía aún más su regulación para el control de las drogas psicotrópicas, tales como las anfetaminas, los barbitúricos y las psicodélicas. Paralelamente a ello, el presidente Víctor Paz Estenssoro asistió a la cumbre de Río de Janeiro, de donde retornó con el famoso Plan Trienal, que era una estrategia que acataba los lineamientos de la política norteamericana para la lucha contra el narcotráfico, y que buscaba cumplir los mandatos de la Convención de las Naciones Unidas del 61 con 3 programas: interdicción, erradicación y desarrollo alternativo, que consiste en la reducción del precio de la coca, erradicación voluntaria y forzosa y prevención de nuevos cultivos. Y como desarrollo alternativo se creó el proyecto Agroyungas, que venía disfrazado para que los yungueños acepten una erradicación voluntaria. A finales de la gestión del presidente Víctor Paz, se promulgó la ley más draconiana en relación a la producción de coca, tráfico y consumo de drogas. Impuestas desde la Embajada norteamericana, se aprobó el 19 de julio de 1988 con el nombre de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. Es el instrumento jurídico más duro que en ciertas instancias sobrepasa la propia Constitución, por vulnerar fundamentales derechos constitucionales con tribunales y fiscales de narcotráfico todopoderosos. Escuchaba la lectura del proyecto, no era el proyecto. Es decir, que el proyecto firmado por el propio presidente de la Cámara de Diputados, el ingeniero Walter Soriano Leablas, ya fallecido, se resistió a presidir esa sesión y nos lo hizo saber. Yo no voy a presidir esta sesión porque el proyecto que yo firmé con ustedes no es el que está entrando, y textual. Entonces, presidente todavía de la Cámara de Diputados, una embajada que ustedes podrán suponer cuál es, naturalmente, la de Estados Unidos, me ha indicado que ellos tienen otro proyecto consensuado con el gobierno. Esa ley 1008 no establece una diferencia entre narcomenudistas y narcotraficantes mayores, de modo que, sin contemplarse el volumen de la droga implicada en los casos, las penas van desde 1 año para productores de plantas controladas hasta 25 años por tráfico. Este último, un tipo penal que guarda serias ambigüedades en su definición,
Se trata de una confusión en la ley que se ve reflejada en el hacinamiento de las cárceles, donde más del 50% de los recluidos son por temas relacionados al narcotráfico. Pero la de Coca no podía quedarse. En base a la ley Pinocho, tenía que regularse la comercialización y se hizo todo el trabajo para la elaboración de una propuesta de reglamento de comercialización. En ese mismo año, el Consejo Económico y Social de la ONU redacta y finalmente se adopta en 1988 la Convención sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. El articulado de la Convención enfoca el problema de la droga de forma integral, abarcando todas las etapas del mismo: producción y oferta, consumo y demanda, tráfico ilícito, tratamiento y rehabilitación. En un intento por obtener reconocimiento jurídico para el uso tradicional de la coca, Perú y Bolivia negociaron el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención del 88, en que se estipula que las medidas que se adopten para erradicar el cultivo ilícito y para eliminar la demanda ilícita tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos donde al respecto exista la evidencia histórica. El 10 de julio de 1990, en el gobierno de Jaime Paz Zamora, se formaliza la reserva formal de Bolivia a la Convención de 1988, subrayando que el ordenamiento jurídico de Bolivia reconoce la naturaleza ancestral del uso lícito de la hoja de coca, que para una gran parte de la población de Bolivia se remonta a siglos atrás entre los argumentos. Sin embargo, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, negó la validez del artículo 14 de la Convención de 1988 por encima de las obligaciones impuestas por la Convención de 61, así como cualquier reserva realizada por las partes, dado que no exime a ninguna de las partes de los derechos y obligaciones que le incumben en virtud de los demás tratados de fiscalización internacional de las drogas. Bueno, uno más de las resoluciones ambiguas desde la ONU. En los últimos años el régimen jurídico de la hoja de coca es cada vez más cuestionado. Incluso la JIFE afirmaba en sus informes anuales correspondiente a 1994 que beber mate de coca, considerado inocuo y legal en diversos países de América del Sur, forma parte de una actividad ilegal según lo estipulado en la Convención del 61 y la Convención del 88. Sin embargo, en un informe anual correspondiente al 2007, la JIFE llama a los países a abolir o prohibir el masticado de la hoja de coca y la fabricación del mate de coca. El gobierno boliviano tardó 4 años en responder, anunciando al mundo la denuncia al Tratado de la ONU en junio de 2011, y de esa manera retirarse de la convención debido a que rechazaba la disposición que prohibía el masticado de la coca en un plazo de 25 años. En diciembre del mismo año, el presidente Evo Morales solicitó al organismo multilateral la readmisión de Bolivia con el veto a la penalización del acullico. El 10 de enero del 2012, la Organización de las Naciones Unidas comunicó a los países miembros de la posición boliviana, para que en un plazo de 12 meses, según las normas, se pronuncien a favor o en contra de esta. Si un tercio de las naciones lo rechazaba, Bolivia quedaba fuera del acuerdo, pero solamente fueron 15 los que asumieron esta decisión. Entonces, el 10 de marzo del 2013, Bolivia era readmitida en la Convención del 61 con las reservas planteadas, despenalizando definitivamente dentro del territorio boliviano el acullico y la coca como tal. El evento fue más que emotivo para los cocaleros de Yungas y de Chapare en la Plaza Villarroel de la ciudad de La Paz. Productores de la hoja de coca, allá las Yungas de La Paz. Por eso nosotros como Yungas de La Paz, como los cocaleros, estamos muy agradecidos. Tampoco quiere decir que hay libre cultivo de coca a nivel nacional, sino nosotros siempre cuidamos, hermanos cocaleros, nosotros como cocaleros de Yungas de La Paz, estamos contra el narcotráfico y eso nunca le vamos a decepcionar a los países que nos han apoyado. Si es hermanas, verdaderamente, ese tema de decisión orgánicamente y sindicalmente, hemos expulsado a la DEA norteamericana. ¿Qué hacemos? El 10 de enero, hermanas y hermanos, yo siento que ha triunfado nuestra cultura en el mundo entero.
El 10 de enero, hermanas y hermanos, ha triunfado nuestra identidad. Y el 10 de enero ha triunfado la hoja de coca que representa la cultura andina. ¿Y cómo nos fue denunciar la Convención Única de 1961 para luego solicitar su adhesión con reserva a las disposiciones que prohíben el masticado de la hoja de coca? ¡Que viva el proceso de cambio! Con este momento eufórico, parecía que la despenalización a nivel mundial estaba a la vuelta de la esquina, como se escuchó en la radio local que la exportación de la coca y sus derivados sería posible, mientras fue una reserva casi similar al de 1990 para la Convención del 88. Solo que esta última fue a la Convención de 1961 que penalizaba la coca y el masticado, y ahora sería borrada de la lista de estupefacientes la coca para Bolivia. Sin duda un gran logro del actual gobierno. Wow, 92% de la coca del Chapare no pasa por Pero las preocupaciones siempre están presentes, temáticas más regionales que no muchos conocen desde afuera, pero están siempre en la mente de los cocaleros yungueños, que más pronto que tarde parece estar vislumbrando un conflicto regional. Los productores de la zona de arriba, como se los conoce, sin duda tienen mucha historia que contar. Apenas consultado cómo era antes la producción de coca, siempre es común escucharlos contar con angustia los periodos difíciles que vivieron, demostrando que nunca fue fácil ser productor a las nuevas generaciones y a los nuevos colonos migrantes. Sin por supuesto olvidar la servidumbre y miseria que les tocó vivir en la época de la hacienda a sus ancestros, de los cuales algunos aún viven. Las siguientes generaciones que no conocieron las haciendas les tocó vivir también momentos difíciles en las épocas de los gobiernos dictatoriales. Hoy cualquiera puede expresar esas experiencias cuando los cocaleros eran vistos como criminales en posesión de un producto tan estigmatizado, donde ante todo se presumía la culpabilidad mientras no se demuestra lo contrario. Es decir, los cocaleros estaban a merced de los excesos de los agentes narcóticos que hicieron abusos a todo nivel. Muchos recuerdan lo que tuvieron que cargar en sus espaldas por caminos de herraduras, su taque de coca clandestinamente hasta la ciudad, para poder vender en mejores precios, con el riesgo de sufrir asaltos en los trayectos o robos en la ciudad. Y si se llevaba bajo normas, los puntos de control estaban en todo el trayecto, y era normal que los narcóticos paren los camiones de madrugada en las heladas montañas de la cumbre y hacer revisiones y cobros. Y en la ciudad, caer en los pagos arbitrarios de los agencieros, que monopolizaron el mercado, y el yungueño solo quedaba aguantar esa realidad. Al gran poder, a las agencias. 30 libros que llevábamos, algunos 2 cestos, 3 cestas llevábamos. Los compradores podían precio. Y los productos llegados no sabíamos cuánto es la coca. Coca vendemos, cuánto es. Ellos ponen el precio. Entonces, ese era el motivo para organizarse. Incomprensiblemente por esos años, hablando de mediados de la década de los 70 e inicios de los 80, la producción de coca y cocaína en Bolivia había alcanzado niveles jamás vistos en su historia, por una demanda ilícita de narcotráfico que había crecido de forma alarmante. Se sabe ahora que los gobiernos de entonces estuvieron muy involucrados con el narcotráfico en cooperación con los grandes peces gordos mediante concesiones recíprocas, y entonces la coca era controlado y destinado para la actividad ilícita, y los productores de coca en medio de ellos, sin libertad de comerciar sus ventas y mal pagados, sufrían las consecuencias. Mientras el mundo político se veía involucrado desde sus cimientos con el narcotráfico, con los llamados grandes capos como el ejemplar rey de la cocaína, Roberto Suárez, nadie parecía inmutarse. Las acusaciones iban y venían entre oficialistas y opositores, entonces las figuras de Jorge Roca Suárez, Techo de Paja, Isaac Oso Chavarría, Meco Domínguez y los políticos Fernando Barthelemy, Faustino Ricotoro, Guillermo Capobianco, alcanzando políticos connotados como Oscar Eid y Jaime Pazamora, expresidente, entre otros. Celebraron el periodo de escándalos políticos conocido como los narcovínculos.
Hollywood también se apresuró en mostrar a Bolivia como tierra del narcotráfico. So this and my other factory, I can guarantee production of 200 kilos refined every month of the year. He was an informant. Esto demostró que el país estaba muy vulnerable al poder de los narcodólares. El caso Huanchaca, donde se presume complicidad entre los personeros del gobierno, la DEA y los narcotraficantes, explica por qué no fue esclarecido hasta hoy, y como consecuencia de estos hechos, se mencionó siempre que el verdadero colchón económico que ayudó a salir de la hiperinflación a Bolivia fue la economía del narcotráfico. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso. Mientras que los cocaleros yungueños, que solo se dedicaban a cosechar sus matitas de coca y vivían ajenos a esos escándalos, eran inconscientes de su papel en esa economía. Solo querían vender su producción para subsistir y darles alimentación a su familia. Pero ellos eran los que pagaban con sufrimiento los abusos de los narcóticos. Con la hiperinflación y la devaluación de la moneda nacional, la producción de coca llegó a estancarse y realmente muchos cocaleros pasaron momentos difíciles hasta la reactivación económica. Muchos tuvieron que salir de yungas y buscar otras oportunidades en las periferias de las ciudades o a otros rubros en tierras más fértiles como en Caranavi, Alto Beni o al oriente boliviano. Mientras se vislumbraba un futuro incierto para el cocalero yungueño, hubo tiempo para la inspiración, para el replanteamiento, cumpliendo el dicho que la necesidad es la madre de toda creación. Productores de coca que, bordeando los 30 años, se aventuran en crear una organización de los productores a nivel departamental, con el objetivo de concentrar a los cocaleros de la zona tradicional de Yungas y poder luchar por su defensa y sus intereses, ante tantos abusos de los agentes narcóticos, los agencieros y el abandono de los gobiernos. Deciden que en democracia podían alcanzar tal objetivo. Aunque ya hubo otros intentos como con Coca y Anapcoca que fracasaron, a la cabeza de Raúl Cusi y Honorato Ato, ambos de Coripata, lograron concientizar la necesidad de una organización, hasta firmarse el acta de fundación en fecha 20 de julio de 1983, dando pie a un largo periodo de trámite de la personería jurídica, alentados por eliminar los abusos de los narcóticos, agencieros y la defensa de la producción. Personajes como Segundino Montevilla, Gregoria Mollo de Coaquira, Antonio Paz, Julián Guadama, todos de Coripata, entre otros más, hicieron posible esta organización. Estos fracasos o logros, podrían decir, ¿no? Entonces, a los cocales les faltaba una parte legal. ¿Qué hacemos? Hacemos que haya una organización a nivel departamental. Entonces llamamos exclusivamente en Coripata, porque yo soy de Coripata, no Yungas, entonces con mi compañero Honorato Ato, con Julián Guadama, con doña Gregoria Mollo de Coaquira, convocamos a una reunión para fundar la institución que hoy día es ADECOC, tan conocida a nivel nacional, internacional. Sin desmerecer, por supuesto, la labor extraordinaria del activista Dr. Jorge Hurtado, quien impulsaba la industrialización de la coca, que sirvió de justificativo válido ante el gobierno para la creación de la nueva organización, industrialización que tuvo buenos resultados en sus inicios. Admiro mucho también al doctor, esos doctores psiquiatras, el consultado. Él ha planteado, apareció justamente cuando los movimientos cocaleros ha aparecido, él también ha aparecido, entonces coincide las luchas. Él estaba peleando científicamente que la coca parte de... Pero la asociación no tuvo la buena aceptación de los gobiernos de entonces. En esos tiempos Estados Unidos definía los lineamientos de la lucha contra las drogas y erradicación. El mundo sostenía la idea de la posibilidad de eliminar el narcotráfico y erradicar la producción de coca en Bolivia. Sino por la gran patria latinoamericana. Y los gobiernos de entonces estaban más que dispuestos a satisfacer las exigencias y los intereses norteamericanos. Ante las dudas, el gobierno de entonces prefirió retrasar la firma de la resolución de la personería jurídica de ADECOCA. Y los yungueños, ya más unidos, tuvieron que luchar ante todas las instancias por largos años hasta concretizar la personería jurídica. Después de años de insistencia y sacrificios, se procede a tomar medidas, como la histórica huelga de hambre en Coripata. Importante impulsor es el directorio de ADECOCA a la cabeza de Raúl Cusi y la central de Coripata dirigido entonces por Donato Palli. A esto se suma la central de mujeres con Gregoria Mollo de Coaquira
y Maclovia Aliaga, entre otros. Meses y meses estábamos allá. No había cuándo. Todo del gobierno nos decía, se va a firmar, pero no. Entonces la huelga de hambre, aquí se ha empezado, ya era compañero Donato, era Central Agraria Campesina. Entonces compañero Donato ha llamado a todas las comunidades, ¿qué hacemos? No quiere firmar la persona. Entonces ya entró la huelga de hambre. Todas las comunidades, a 4 personas, 2. El primer piquete de huelga se inició con 41 huelguistas, 2 por comunidad y más los dirigentes, el 11 de enero de 1989. La sede, la parroquia de Coripata. Los días iniciaban con marchas por sus calles, con sus chontas y mitiñas, hombres y mujeres de todas las comunidades, desde Ciénegas hasta Santiago Siete Lomas y hasta Anguías. Fueron alrededor de 23 comunidades que entraron en paro total de brazos caídos, donde era prohibido trabajar bajo sanción hasta conseguir el objetivo. Coripata apostó por el todo sin limitar esfuerzos. Debido al deterioro de la salud de los huelguistas, se hizo el llamamiento de un segundo piquete. Esta vez 49 huelguistas de las mismas comunidades y con la prensa transmitiendo la medida, los innumerables viajes de idas y vueltas de comisiones a la sede de gobierno, entrevistas en Palacio con el presidente, personajes anónimos colaborando, sectores y comunidades disconformes e incrédulos amenazando a los mismos dirigentes por las medidas como Coroico y Chulumani, y todo lo que debía hacerse para lograr el ansiado objetivo, que al final, después de aproximadamente 15 días, se logra el documento más importante para la institución, firmado por el mismo presidente Víctor Paz Estenssoro, fechado con 4 de mayo de 1989, la personería jurídica, o como llaman, el certificado de nacimiento de Adepcoca, sinónimo de conquista y orgullo de las comunidades de Coripata. En los 90, cuando los yungueños ya cuentan con una asociación legalmente reconocida, se ven los primeros tropiezos y desafíos, como la muy promocionada industrialización que no pudo más subsistir por temas de recursos, estrategia y mercado. Fue solamente un periodo de pruebas y experimentos que tiempo después tuvo que cerrarse. La producción de coca estaba siendo parte de una política de reducción de precios para desalentar a los productores, y se dio un periodo de migraciones a diferentes partes del país y los jóvenes pudieron salir al exterior a establecerse. Toda la década de los 90 es la década de la incertidumbre. Los intentos de ingresar a Yungas a erradicar eran constantes, mientras al Chapare se atacaba con todo rigor. De heridos. En el marco de la aplicación del Plan Dignidad que se inició en 1997 hasta el 2002 en el gobierno de Banzer, la violencia en el Chapare es el pan de cada día. El gobierno de entonces incursionó en obediencia de la Ley 1008 que destina como zona excedentaria a la erradicación total de sus cultivos de coca. Los costos sociales de muertos y heridos fueron alarmantes. También se dio el cuerpo de nuestro oficial de policía. Hay algunos pocos en Bolivia que quieren plantear una disyuntiva que es absolutamente inaceptable. O me dejan seguir haciendo la coca y la cocaína, o hago bloqueos de caminos. La gran mayoría no quiere ni bloqueo de caminos ni cocaína, y eso es lo que En esos años se intentó incursionar también en Yungas para reducir a los límites legales, pero los yungueños estuvieron siempre en alerta y respondieron con movilizaciones. Parecía que el próximo escenario de violencia sería los Yungas, y los líderes de entonces se sumaron a la lucha para reforzar al Chapare, aunque la Ley 1008 la reconocía como zona tradicional. Se tuvo que rechazar en todo momento a la Ley 1008, asimismo a la injerencia norteamericana, exigir la expulsión de la DEA, oponerse a agencias de cooperación como USAID y rechazar programas de desarrollo alternativo tal cual lo hacían los del Chapare. Se tuvo que luchar conjuntamente por garantizar la producción de coca en Yungas, decisión que hoy algunos jóvenes observan y critican a los viejos dirigentes, porque tal vez no era necesario unirse al Chapare, siendo productores legítimos y legales. Bueno, eran otros tiempos también. No se presten, compañeros, porque van a salir perdiendo. Posterior al gobierno de Tuto Quiroga, se da inicio a un largo periodo de inestabilidad política, por haber confluido grandes problemas sociales, el desempleo, déficit económico,
la quiebra de las empresas capitalizadas, la defensa de los recursos naturales y un conjunto de conflictos sociales acapara toda la agenda nacional, dejando de un lado los objetivos de erradicación e interdicción, dando un respiro a los cocaleros del Chapare y por supuesto a los de Yungas también. Honorable Evo Morales es el jefe de la oposición, ya no puede permitirse el lujo de salir a las calles como un dirigente sindical que cómodamente se sienta en su silla y dice a bloquear, vamos todos a bloquear. Pues estaba en crisis el sistema político y el modelo económico, lo cual alivió relativamente la producción de coca porque el poder se había olvidado de los cocaleros, relegando a segundo plano la temática de la coca, recuperando el precio de lo que en el año 2000 el taqui de coca bordeaba los 300 bolivianos, para el 2006 costaba como 700 bolivianos, y una nueva generación de jóvenes productores retornarían a las comunidades luego de no haber podido encontrar oportunidades y estabilidad laboral en las ciudades y tampoco realizar estudios superiores por la crisis de la década anterior, generando un crecimiento aún más de las extensiones de cocales en los Yungas. En otras áreas también se vive una nueva expansión de cocales. La Asunta terminó de colonizarse hasta los límites con la provincia Caranavi, y las zonas de Alto Beni, Yucumo y Caranavi, donde tradicionalmente producían granos, frutas y cítricos, ahora empezarían a producir coca, aunque en menor medida, aprovechando los largos años de falta de control estatal. Esta es la población de Puerto Rico que se encuentra a 2 horas y media más adentro de la población de La Asunta. Aquí, pese a no contar con buenas carreteras ni servicios básicos adecuados, la principal producción es la coca. En lo político, los yungueños tuvieron que aceptar que un líder del Chapare como Evo Morales, que antes luchaba por la producción de coca del Chapare, ahora había evolucionado como líder de la oposición más importante de esos años de inestabilidad política. El líder cocalero vio posible la creación de un partido político de línea socialista y llegar al Congreso, para desde ahí abarcar más temáticas y reivindicar las causas sociales de otros movimientos y sectores del país, logrando hacerse su principal interlocutor. Mientras Estados Unidos arremete contra el diputado cocalero y después candidato por todos los medios posibles, Evo Morales sigue creciendo en las encuestas, hasta tal punto que la población conservadora en las ciudades ya lo aceptan como líder, olvidando su pasado que lo acusaban de bloqueador y hasta de responsabilizarlo de muertes de efectivos del ejército y civiles, hasta el punto de expulsarlo del Congreso por ser líder también de las 6 federaciones del Chapare. En el 2005 Evo Morales gana las elecciones y Yungas es su segunda base electoral. Aunque no estaban claros los objetivos del apoyo al candidato, la idea de tener un cocalero en la presidencia, aunque no sea de la región, sin duda transmitió muchas garantías a los productores de Yungas y amplió las expectativas y la confianza. Inmediatamente al 2006 se promulgó el nuevo reglamento de circulación y comercialización de la hoja de coca en su estado natural, donde incorpora una cápita importante sobre la comercialización del productor al consumidor, o conocido como las carpetas al detalle, y el trueque que años después fue retirado, fueron muestras de privilegiar en cierta forma a los cocaleros de Yungas. También se autorizó la conformación de una comisión interinstitucional para la delimitación de la producción de los Yungas, lo que convergió en un acuerdo suscrito finalmente el 18 de septiembre del 2008, denominado el Cordón Tradicional, ya que no siempre la totalidad de los territorios o comunidades de las provincias Nor, Sud, Yungas e Inquisibi son tradicionales. Este acuerdo del Cordón Tradicional delimitó en 8 zonas de producción distribuidas en las 3 provincias, cada zona con 3 áreas de producción clasificados en comunidades de color rojo, amarillo y verde. Las comunidades rojas donde la coca debe ser racionalizado en su totalidad y las amarillas donde podían acogerse al registro catastro con racionalización, y las comunidades en verde donde la coca es tradicional y legal en su totalidad. Se evaluaron varios factores como el acta de creación de la comunidad, sus antecedentes como hacienda y títulos agrarios y la forma de producción y ubicación geográfica. Este acuerdo interinstitucional entre ADEPCOCA, COFECAI y el Viceministerio de Coca es un acuerdo entre partes que surtió efectos jurídicos en las zonas amarillas y rojas,
por el tema de la racionalización de cocales y va generando conflictos en los límites entre las comunidades amarillas y rojas. Después de un acelerado recorrido histórico de la coca y su evolución normativa nacional e internacional, lo que constituye el régimen internacional de las drogas, y posterior repaso de la creación de la institución ADEPCOCA, con ello los esfuerzos, el sacrificio y momentos de euforia de los yungueños, este material no estaría completo si no abarcamos los fenómenos y preocupaciones coyunturales de los productores de coca de los yungas, y eso es lo que abordaremos ahora. Yo creo que eso, ¿cómo se ha planteado? Si eso se va a legitimizar, se va a legalizar, ¿habrían tocado la comisión? Por ejemplo, la ampliación de la frontera de producción. Por los bajos precios de la coca en los años 90, nueva generación de jóvenes no pudieron acceder con buenas ventajas a estudios superiores y profesionalizarse. Entonces tuvieron que emigrar a otras regiones, ciudades o salir al exterior, pero muchos volvieron a las comunidades a engrosar la nueva base cocalera de los yungas. Desde el año 2000, aproximadamente el 90% de los jóvenes volvieron a sus comunidades por la relativa mejora de los precios. Preferían estar en yungas que intentar subsistir en la ciudad en trabajos con salarios míseros, y un factor importante, que la producción de coca demanda mucha mano de obra. Este crecimiento de más cocales y en grandes extensiones, que fue acompañado con mejores precios, animó a más plantaciones. Mientras más parcelas de cocal uno posea, más posibilidad de tener rentabilidad parece ser el criterio, pero en la franja tradicional así conocido, poblaciones desde Coroico, Arapata, Coripata, Huancané, Chulumani, Chicaloma y hasta partes de Irupana, es cualitativa y cuantitativamente diferente en cuanto a la producción a las otras zonas como Asunta, Caranavi, Palos Blancos, Apolo, entre otros del departamento de La Paz. Con fuerte migración en la segunda mitad del siglo pasado, su producción está al margen de la legalidad y legitimidad, pero en los últimos años han logrado acuerdos que les permite producir, pero con limitaciones. Hoy me encuentro en la población de Santa Rosa de Mapiri, cantón perteneciente a la 7ª sección de la provincia de Arecaja. Lo importante de esta región es que en estos últimos años se está viviendo un proceso similar a las poblaciones cercanas a la Asunta hace muchos años atrás. En el otro extremo, en Sutiungas, se está pasando de una zona aurífera a una zona cocalera. ¿A cuál mercado lleva? Mercado de ¿Desde qué año más o menos hay hartos cocales aquí en Santa Rosa? De 2003 ya va a ser. Sí, 2003 ya va a ser. Pocos años tiene entonces, desde el 2000 más o menos están empezando a plantar coca. Sí, en 2000 siempre comenzaron aquí. ¿Más antes de qué vivía la gente aquí? Antes de un poco. Como oro nomás. Oro nomás. No tiene trabajo aquí. Cabe destacar que en la zona tradicional se invierte más esfuerzo físico en las diferentes etapas de la producción de coca que en otras zonas, que fueron aplicando y heredando en generaciones el challido, el cavado, el plantado en huachos, el deshierve, el pillo, la forma de la cosecha, el secado en cachis, el matachado y posteriormente en el mercado de coca, son todas técnicas y formas exclusivas de la zona tradicional de los yungas, que no se repite en ninguna otra región de Bolivia. Esas mismas técnicas tradicionales implican más esfuerzo físico, más cuidados y dedicación y por supuesto más inversión de capital que cualquier otra zona productora. Por ello la coca de yungas siempre tiene buen concepto y es muy requerida en el consumo y usos tradicionales, dominando el mercado a nivel nacional e internacional desde centenares de años. Pero mantener esta categoría y prestigio implica muchos sacrificios que las ventas intentan conformar a los productores. Ese dinero debe devolver todos los gastos de producción, tanto el deshierve, los abonos aditivos y jornal de cosecha, el tiempo del secado de la coca, el transporte hasta el cocal, la alimentación y gastos de casa, aportes al sindicato, función social en las comunidades, etc., que para muchos apenas queda para el dueño un promedio entre el 30 y el 40% del total. Pareciera que no hay ningún problema. Al final uno sigue sacando una modesta ganancia, pero en estas zonas en estos últimos años ha ido bajando la mano de obra.
es decir, los jóvenes o jornaleros que venían del altiplano a ganarse, hoy escasean. Prefieren irse a las zonas de La Sunta, Caranavi, Alto Beni y otros a la minería por mejores ingresos. Y los productores están quedando solos. Los jornaleros o chonteadores y las cosechadoras llamados quichiris buscan mejores cocales donde puedan llegar a cosechar más de 15 o 20 libras de mato, que es lo normal en estas zonas de altura, mientras en las zonas de adentro se llega a los 35 o 40 libras de mato por día. Entonces se tiende al abandono de algunas mitas, porque el dueño solo y con un cocal de pésimo rendimiento no puede abastecer y, como dicen, se hace ganar con el cocal. Por eso es normal ver cocales comidos con plagas y sin deshiervar, o a veces solo lo cosechan para pagar el trabajo del deshierve y demás gastos que a perder la totalidad de la mita. Otros, a falta de cosechadores, ofrecen pagar más por libra para convencer a los libreadores, creando especulación del precio, pero lo que más anima es que el cocal sea achuni, como dicen, árboles bien cargados de hojas grandes y verdes. Pero no siempre los cocales son así, y para contrarrestar este tema, últimamente se han animado a aplicar los abonos químicos, generando desventajas entre los que lo aplican y los que siguen con la producción orgánica. Entonces mantener los cocales ahora se ha vuelto más apto para jóvenes, pero los de la tercera edad son casi la mitad del total de los productores, y son ellos los más vulnerables quienes sacan baja rentabilidad. Sus hijos con sus propios trabajos y los jornaleros y libreadores escaseando, sumado el elevado costo de producción, falta de control de la oferta y la demanda y por tanto el precio, los cocaleros de la zona tradicional de Yungas se encaminan a largo plazo en una aparente vulnerabilidad socioeconómica. Me encuentro en la población de Coripata. Aquí la producción de coca no siempre es como uno quisiera ver. Los árboles de aspectos pequeños, frágiles y de poco follaje denotan un severo desgaste de suelos con consecuencias a largo plazo. En la prensa nacional se maneja la versión de que se cosechan 4 veces al año, pero no siempre es así. En época de invierno, por las bajas temperaturas, las plantas no desarrollan bien el follaje y normalmente se pierde una mita de cosecho. Sumado la época de la semilla, que también perjudica normalmente una mita, a lo que hay que sumar que entre el tercer y cuarto año se hace el pillo, el podado de la planta para que en 6 meses se pueda cosechar nuevamente. Por tanto, se puede concluir que el ser cocalero de la franja tradicional no es sinónimo de altas ganancias. Más al contrario, la situación económica de los cocaleros a puro esfuerzo físico consiguen obtener patrimonios humildes. En los recorridos se puede ver casas a medio hacer con servicios básicos precarios, muchos con autos indocumentados que sirven para el transporte entre los cocales, la mayoría sin propiedades en las ciudades, con hijos que no logran llegar a los estudios superiores y con capitales que deben acumular por decenas de años para obtener una relativa estabilidad económica. Pero en los últimos años lo que ha ayudado de alguna manera a los productores son los denominados carpetas al detalle. Estas licencias que permiten viajar con 6 taques en un inicio y 8 ahora al interior del país y poder hacer la venta del productor al consumidor y en cortos días poder tener un ingreso extra, ha equilibrado y aliviado la angustia del productor por tener algo más de beneficios. Desde centenares de años sabemos que la coca de Yungas y otras zonas tradicionales han abastecido el consumo tradicional en Bolivia. A medida que fue creciendo la demografía, también crecieron los consumidores y por tanto los productores. Con la demanda del narcotráfico desde mediados del siglo pasado, esa actividad demandó mucha más coca y una zona estuvo listo para satisfacer esa demanda. En la década de los 70 y 80, Chapare se convierte en el principal productor de coca desplazando a los yungas paseños y con mayor porcentaje al destino ilegal. Los indígenas llegados al Chapare de las minas relocalizadas, la agricultura y la ganadería quebradas en el altiplano, migran de la miseria al trópico de Cochabamba, donde la producción de coca es menos esfuerzo y más rentable, a diferencia de los yungas. Por su geografía solo tienen como trabajo duro el deschume y posteriormente plantar como lo hacen con la yuca o el café, y antes de su año ya hacen la primera cosecha, y por tierras vírgenes la producción realmente es impresionante. Una sola persona llega a cosechar más de 40 libras por día, que secados son como 15 libras. Además se sabe que cosechan hasta 5 veces al año y no necesitan abonos ni mucha pelea con las plagas, por tanto pueden producir casi 3 veces más que los de yungas en una misma extensión de cocal.
Estas diferencias, sumados a lo que la ONU cada año menciona que más del 90% de la producción del Chapare no está pasando por los controles, hace que los recelos afloren entre ambas zonas. Que el Chapare siga siendo el principal productor de coca sigue preocupando a los cocaleros de este lado de la cordillera. Los yungueños no tienen otro rubro más a qué dedicarse. Los cítricos, las hortalizas, verduras y frutas como medio de sustento solo son utopías. Nada más que la coca y el café en menor medida pueden producir. Y entonces la preocupación persiste, y para cualquier economista es sencillo comprender que cuando una región cuenta con todas las ventajas comparativas y competitivas productivas, siempre será superior al otro. En los últimos años la producción de coca ha crecido en muchas pequeñas regiones y quitan mercado a los yungueños de la zona tradicional, todavía con ventaja de producir coca orgánica sin mucho esfuerzo y abastecer a la industrialización. De esa manera los yungas queda un poco relegado y solo mantener el título de zona tradicional sin un merecido beneficio parece ser el problema de siempre. Tiene recientemente nuevas plantaciones de la hoja de coca, ¿no? En sí nosotros, como ustedes saben muy bien, que el Caranavi se ha creado a base de la tercera sección de la provincia Nor-Yungas. Entonces la coca tradicional es justamente tiene que ser el verdadero, la coca ecológica. Ese es nuestro punto de partida diferente, ¿no? Pero sabemos nomás que hay un sector que es zona tradicional. Yo creo que eso merece reconocimiento, pero hay otra parte también que ya más allá, como sectores de Asunta, bueno, otros sectores que realmente hay tierras fértiles, ¿no? Decía por ahí, compañeros, el COFECAI tiene su proyecto de ley, Caranavi tiene su proyecto de ley, la provincia Muñecas tiene su proyecto de ley, la provincia Laricaja tiene su proyecto de ley. Que vengan posteriormente, igual van a hacer, igual sí o sí van a hacer esos decretos reglamentarios o anexos. Un poco para tranquilizar a la gente, se pueden dar las pautas, digamos, de lo que va a ser, decir, lo que no está en la ley contemplado en el proyecto, aquí está en el borrador de decreto supremo reglamentario de la ley. Temáticas regionales que generan muchas interrogantes a cada sector productor ante un vacío jurídico y político más interno de la región, hasta la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, que en su artículo 384 señala que el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social. En su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley. Sin duda una conquista histórica de los productores, con el respaldo de los constituyentes y legisladores del partido de gobierno y voluntad del propio presidente, que a la coca se lo reconozca en la Constitución. Este artículo ha dado pie que los cocaleros asociados a DEPCOCA se organicen entonces para plantear su proyecto de ley. A un mes de la aprobación de la nueva Constitución, en fecha de 16 de febrero del 2009, se convoca a todas las regionales y federaciones a presentar la lista de sus representantes para la conformación de la Comisión de Redacción de la Ley Especial de la Coca Tradicional. Iniciando los primeros 2 meses con seminarios y capacitación con expertos relacionados a la coca y planteamiento de normativas, para que en el tercer mes se conformen las 5 subcomisiones, la de producción, comercialización, circulación y exportación, la de industrialización y revalorización, desarrollo integral y la subcomisión del control social. Trabajaron 3 meses las propuestas en sus respectivas subcomisiones para que el 28 de julio se conforme la última comisión final de redacción, que debía entregar hasta el 24 de agosto el borrador final del primer proyecto de ley general de la coca, y así fue. El proyecto de ley general constaba de 5 títulos, 11 capítulos, 5 secciones y 61 artículos, que es la base y el cuerpo del proyecto de ley que hasta hoy se maneja, donde en su parte más importante sobre las zonas de producción definía en 3, las zonas de producción originaria ancestral y tradicional, zonas de producción transitoria y zona ilegal. Cada zona con sus delimitaciones y características, reconociendo como zona tradicional a las áreas de producción dentro de las provincias de Nor-Yungas, Sud-Yungas e Inquisibi, y como zonas en transición las provincias de Murillo, Franz Tamayo, Bautista Saavedra, Laricaja, Loaiza y Caranavi del departamento de La Paz, y las provincias del Chapare, Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba. Y fuera de estas provincias mencionadas, la producción de coca sería ilegal. Posteriormente se bajó a las regionales para su respectiva socialización, donde por primera vez se hacía conocer un proyecto de ley propio de los productores, con una gran expectativa después de un importante trabajo.
pero coyunturas como en lo nacional, que aún no tratarían la Ley General de la Coca, y la institucional, por las elecciones en ADEPCOCA, se hizo que se suspenda todo trabajo sobre la Ley General. Pero en la última comisión convocada por el siguiente directorio de ADEPCOCA, hicieron nuevamente una revisión y modificación al primer proyecto de ley, denominándolo Anteproyecto de Ley General de la Hoja de Coca, que pasó por 2 revisiones más, definiendo en 51 artículos que entre las modificaciones de fondo se zonificó en 3: zonas de producción de coca originaria, ancestral y tradicional, la segunda como áreas de producción legalizadas y adaptadas de coca y zonas ilegales, el mismo que se ha socializado 2 veces en las regionales y federaciones, y siguen los productores conociendo y formulando observaciones. Entre uno de los aportes importantes cabe destacar la propuesta de creación del Centro de Investigación Científica de la Coca y Biodiversidad, SICOBI, que plantea una estructura y estrategia de investigación para combatir a las plagas y enfermedades de la coca que están preocupando a los productores. Hoy están atacando muchas plagas y enfermedades a la coca, como la fumagina, que aparece como echado con aceite negro, las ajas, el ojo de gallo, la fusarium, que es la más letal, entre otros. Asimismo hay una variedad de plagas como el hulo, los metros, la llaja, el chile, el pulgo y las chacas, que no dejan desarrollar las hojas o debilitan a la planta, provocando bajas en las cosechas. Parece no preocupar lo suficiente a los dirigentes ni gobierno, porque no existen estudios impulsados desde ADEPCOCA para combatirlos, ni gestiones ante el gobierno u organismos extranjeros hasta hace un año. Los cocaleros van combatiendo a las plagas y enfermedades a sus criterios. Asimismo, no hay ideas para intentar mecanizar alguna parte de la producción. Sigue siendo artesanalmente o a mano, tal vez porque se quiere mantener lo tradicional. Entonces resurge la pregunta: ¿cuánto se ha avanzado en la producción de coca y el tema institución en estos 30 años desde su creación de ADEPCOCA? ¿Cuán garantizado está a largo plazo las expectativas económicas del cocalero yungueño? ¿Qué nivel de institucionalidad se ha alcanzado en diversos aspectos que garanticen confianza y esperanza al productor? Esta institución, conformado por una junta directiva a la cabeza, representa casi 30.000 socios de las 3 provincias, y es esa directiva que debe demostrar resultados en todos los problemas y preocupaciones de las bases quienes los eligen. Hoy avanza con cierta apatía y tiene descontento a los socios a veces. Entonces es inevitable hablar de la institución ADEPCOCA, que por cierto es lo único que se tiene como organización para la defensa, gestión y resguardo de los intereses de los productores tradicionales. ¿Qué sucede en ADEPCOCA? ¿Por qué la mayoría de los dirigentes que son elegidos por sus buenas intenciones terminan su gestión descalificados? ¿Por qué es tan difícil conformar directorios probos y con capacidad para innovar, emprender varios temas y mejorar las condiciones en todos los ámbitos? Pareciera que ADEPCOCA no tiene objetivos a largo plazo bien definidos y que simplemente busca concentrar a los cocaleros de Yungas ante amenazas a sus intereses. Es más como una institución reaccionaria y defensiva simplemente, y no una institución progresista que se maneje con la lógica de una empresa que desarrolle políticas, emprendimientos y plantee estrategias. El Estatuto Orgánico de ADEPCOCA en varios de sus artículos expresa como finalidades, tareas y objetivos para preservar la economía de los productores, desarrollar la agricultura, delimitar y protegerse de otras zonas productoras por salvaguardar el precio, estudios y cooperación científica para protección de las plagas y enfermedades, impulsar exportación y la industrialización, y por supuesto administración eficiente y transparente, entre otros objetivos. Asimismo, en el reglamento interno expresa cualidades y atribuciones en sus unidades de decisión, de asesoramiento y apoyo administrativo. En resumen, está todo lo necesario determinado para un buen desenvolvimiento de la institución. Pero solo son letras y papel. En el fondo es muy poco lo que se respeta. Pese a ser normativas con muchas falencias de más de 30 años, el acatamiento es mínimo. Simplemente un ejemplo: el estatuto determina que los miembros de la junta directiva solo deben ejercer por 2 años, con posibilidad de ir a la reelección por un periodo más, y no habla de ratificación.
Entonces revisemos y analicemos estos aspectos importantes y polémicos que merecen ser explicados para el conocimiento de los socios, ya que es deber de todos tener conciencia a dónde se dirigen, desde el primer hombre de ADEPCOCA hasta el último socio productor. Nosotros somos legales, pero el representante legal a nivel de organizaciones tiene que ser ADEPCOCA, hermanos. Un primer aspecto fallido es la no investigación. Mientras hay estudiantes en las facultades de agronomía o ramas afines que están buscando instituciones donde hacer un estudio o una tesis que bien aportaría a los problemas de las plagas y enfermedades mediante convenios interinstitucionales, o estudiar formas de mecanización de la producción para mejor calidad de higiene de la coca. Recién en los últimos años se prometió desde el gobierno sobre un centro de innovación científica que se espera sea posible muy pronto. Los productores no deben pensar que esto es la única forma de producir la coca. Mientras en el mundo la agricultura artesanal ha evolucionado desde décadas, aunque no precisamente se trata de mecanizar todo, sino parte de las etapas de producción para mejor calidad. No se cuenta con una regulación financiera ni administrativa que transparente el manejo de la institución. Es el rumor de siempre de los asociados a ADEPCOCA que a cada gestión de dirigentes se los acusa de corruptos, desvío de recursos, malgastos y excesos de los dirigentes. A falta de normas claras y coercitivas, los dirigentes administran a criterios propios los recursos, y parece también no interesarle mucho a los socios regular toda la administración financiera. Es normal verlos en la posesión de sus cargos, sencillos y humildes, con la consigna de defender la hoja sagrada, pero apenas pasan meses o años, terminan como reyes chiquitos, en muchos casos soberbios e intimidantes. Solo una reflexión: ¿alguna vez informaron cuánto eran sus salarios y si se merecían o no ganarlo? Ante una infinidad de aspectos por trabajar en ADEPCOCA, sigue manejándose como un simple sindicato. Se recauda dinero por diferentes medios y se lo distribuye para diferentes gastos corrientes. Solo hacen el papel de cobrador y hacer los gastos. Y por falta de normas como un reglamento interno actualizado, con más atribuciones, obligaciones y responsabilidades como civiles, comerciales y hasta penales, aportaría mucho en transparentar la institución. Sucede que así como están las regulaciones ahora, cualquiera que entra al directorio se corrompe y termina soberbio, altanero si quiere, porque no hay nada que lo detenga ni lo castigue. No, o sea que hay opinión dividida, pero ahora me doy de cuenta, hermano, que es necesario, hermano. No se ha trabajado en políticas de solvencia económica a largo plazo, para mejorar la capacidad adquisitiva ni capacidad crediticia para el fácil acceso a créditos y poder mejorar el nivel de vida de los cocaleros. Ante el sistema financiero, ser productor de coca no es sinónimo de garantía para fuertes créditos como lo puede hacer un simple empleado de alguna empresa privada o funcionario público en las ciudades. Se dice ser socio, pero no sirve de nada contar con el carnet de productor en las ciudades o acceder a tarjetas de crédito o para demostrar solvencia para trámites importantes. Y ADEPCOCA no busca ser una institución transparente en carnetizaciones y hacer importantes convenios para el mejor acceso al sistema bancario. Así como todos los cocaleros, se han acostumbrado a conseguir a puro esfuerzo hasta estas alturas, porque no conocen otras realidades ni tienen esperanzas, parece, en otra forma de agricultura y otra forma de vida. Mientras en otros países en el campo se vive con agriculturas también artesanales, pero muy de diferente manera. En tema salud, si bien se hace un hospital del cual se espera que sea realmente el regalo del actual presidente para los cocaleros, se construye en terrenos de ADEPCOCA en Villa del Carmen, en la ciudad de La Paz. Es un proyecto anhelado de varios años que en esta gestión se logra concretizar, pero el desafío es grande. Las muchas clínicas y hospitales privadas y estatales pasan por muchas dificultades en el país, y entonces se espera que los nuevos dirigentes sepan cómo administrarlo. Por lo pronto siempre se ha hablado de un buen seguro de salud básico para los niños, jóvenes y adultos, con atenciones de un hospital de segundo nivel. Ante tantos accidentes y enfermedades, realmente se espera que este proyecto funcione. Otro objetivo importante para los cocaleros es la industrialización. Este proyecto nació junto con la institución, o se puede decir que fue la razón de existir de la institución. En 1983, meses después de la fundación de ADEPCOCA, el 12 de diciembre de ese año, se inaugura la planta piloto de industrialización con recursos propios de los socios de las comunidades próximas a Coripata.
quienes debieron aportar a un cesto de coca a la cabeza del presidente Saúl Cusi y su directorio. Convocaron al doctor Jorge Hurtado, quien con sus técnicos hizo una demostración de la planta, produciendo inicialmente analgésicos de uso local, pomadas, licores, dulces y galletas de coca. El evento fue por demás emotivo y esperanzador. Han pasado miles de años y sus diversas propiedades. Pero la luz pronto se apagó, por falta de respaldo del Estado y falta de mercado para los productos, entre otros motivos. Y ya no se habló más de industrializar hasta anterior directorio de Adepcoca, que ha comprado 6 hectáreas de terreno en la ciudad del Alto para ese fin. Pero el directorio siguiente tenía otras ideas, como de una vez construir la planta de bimate de coca con stevia en terrenos de Villa del Carmen. Se acondicionó el predio que ya existía y con aportes de los socios y la Gobernación de La Paz se inaugura la planta de bimate con presencia del presidente Evo Morales. Parecía que esta vez no iba a fallar. La fiesta fue grande y mucho dinero invertido. Pero los resultados pronto evidenciaron que otra vez fue un fracaso. No se entiende cómo no funciona, contando con respaldo del gobierno, las condiciones y los recursos existentes. Entonces hablar de industrialización y exportación de la coca siempre ha inspirado a los yungueños, pero esas metas siempre parecen estar lejos, primero por las normativas internacionales que lo restringen, aunque asimismo se podría hacer la exportación en niveles bajísimos. Segundo, expresan expertos que la coca no está todavía preparada para salir del país e ir directo a la boca de los extranjeros. Viendo que son muy exigentes con la higiene y calidad de productos suramericanos, la coca en su estado natural parece estar lejos de ir directo para el consumo en el extranjero. Es que ahora mis amigos mascan coca, pero no saben, porque no conocen, solamente mascan. Por eso que estoy hablando a veces con algunas personas diciendo que yo prefiero como comprar mi coca en los yungas directamente al productor que conozco, porque yo sé que él maneja bien su cocal, para secar la hoja también, que hay como es limpio. Se tendría que hacer importantes cursos de capacitación e inversión para producir coca apta para la exportación. Pero hay un tercer elemento, que según un activista que está impulsando la exportación de la coca mediante una ONG a Europa, señala que desde el gobierno no se apoya tal iniciativa. Y que determinan de una vez que la hoja de coca es buena para todo el mundo. Un poquito a su país, bueno, por eso también por correo se le puede mandar. Sin embargo, empresa de correos nos tiene que bloquear porque, hay varias trabas burocráticas, entre otros la transportadora Lufthansa alemana no quiere más. Uno de los aspectos que sí ha crecido en estos 25 años desde la compra del mercado de la ex fábrica de fósforos es la colosal infraestructura del mercado de coca en Villa Fátima. Gracias también a la gestión de Jerónimo Meneses, uno de los visionarios de su generación, que con sus luces y sombras hizo posible la compra de estos terrenos. Gestión tras gestión fue construyéndose con aportes totalmente propios de los productores, aunque hay mucho que investigar en los errores y malos manejos de los recursos en la compra. Mal que bien, ahora se cuenta con este patrimonio. Pero detrás de esa bonita fachada existe un descuido y deterioro en la infraestructura. Se siente y se ve la suciedad, el olor en los pasillos y galpones, el desorden, la improvisación, hacinamiento y falta de higiene en los vendedores ambulantes y de alimentos. Sumado el caos vehicular, el alboroto, el estrés y el bullicio al momento de salir la coca del mercado y cargar a los autos. Peor cuando está lloviendo. Realmente este mercado persiste en las condiciones de un mercado del siglo XIX. Los vecinos, entre críticas e insultos, van esquivando las cocas y autos, y cada año van llegando los reclamos y las notificaciones desde la alcaldía. Y todo parece ser que pronto llegará al colmo cuando los vecinos se organicen mejor y tomen medidas sobre el caso. Y uno se pregunta, ¿será que están preparados para modificar esta forma de comerciar y transportar? ¿Cuánto tiempo se necesitará para plantearse nuevas formas de cargar y transportar cómoda y decentemente? Creo que se debería trabajar en mostrar buen aspecto de cómo se manipula las bolsas de coca al público. Pero vale recordar cómo se llegó hasta aquí, simplemente con 2 muestras para la reflexión. En la época de las haciendas, para maximizar la producción y reducir costos en el empaquetado, se implementaron las prensas,
porque comprimidas eran fácil de transportar en tambores, pero fue costoso adquirirlos. Ahora con las prensas hidráulicas se debería trabajar una forma de taqueado mecánico, con un equipo más práctico y económico, pero nadie incentiva por lo menos para contar en el mercado de la ciudad. Asimismo se sabe que algunas haciendas implantaron los piluñas o yahuiñas totalmente metálicos, mientras otros seguían amarrando con cuerdas de cuero o algo duro los cuchillos a los palos. ¿Y qué pasó? En vez de seguir innovando, se congelaron las ideas. Hoy se puede ver a jóvenes amarrando las piluñas con alambres y estar arreglando cada vez en el trabajo. Ejemplos como estas, donde el productor se queda solo con sus ideas, por ejemplo, poder implementar cernidoras de coca a motor eléctrico, hasta secadoras de coca a gas, etc., para tiempos de lluvia y secar día y noche y no estar dependiendo del sol únicamente. Bueno, hay muchas ideas que parecen utopías ahora, pero el cielo es el límite para la imaginación. Cuánto se avance y mejore la producción en higiene, calidad, herramientas modernas, productividad y mercados se tenga, determinará de cuán garantizado y rentable seguirá siendo producir coca en el futuro. Gente, lo que pienso es que en Estados Unidos o en Europa no saben nada sobre la hoja de coca, saben solamente lo que están leyendo en los periódicos o lo que dice el gobierno, digamos, y los gobiernos, y es que hay que informar, y por eso hay que hacer como estudios, o que solamente hay como, sí, por internet, que el podcast podría hacer eso para mandar las informaciones, como ahora hay todo como el Facebook, Twitter, todo eso, se podría informar más la gente. Otro aspecto preocupante para estos tiempos, viendo que hoy el mundo se mueve gracias a la tecnología y las redes de Internet, ADEPCOCA no tiene presencia en el Internet, por tanto existe pero aislado del mundo, porque no cuenta con una simple página web donde emitir información, promoción de la coca, relaciones y contactos internacionales y aportar con la investigación de estudiantes, periodistas y activistas en el mundo. Mientras la coca necesita promocionarse a nivel nacional y aún más en lo internacional para revalorizar sus propiedades en todos los medios y formas posibles, casi no se hace nada al respecto, pero estas omisiones lo pagaremos a largo plazo. Mientras se tiene un presidente cocalero que hace esfuerzos por promocionar las bondades de la hoja sagrada, ADEPCOCA como principal productor legal y tradicional y ancestral, no hace nada para mostrar al mundo estas cualidades, como lo hace el Perú con ENACO y muchos organismos afines posicionando su coca en el mundo y exportando sin problemas, aunque en pequeñas cantidades. Bueno, es súper rentable la industrialización de la harina de coco, como verás, se pueden hacer todo. Por ejemplo, en Italia hay un licor que se produce en base de hoja de coca y bueno, el ejemplo más famoso es la Coca-Cola, ¿no? Que sigue importando hoja de coca del Perú. Yo soy una persona genuino, he nacido en las Mercedes, genuino y yungueño. Entonces, por todo lo expuesto hasta ahora, se puede señalar sin temor a caer en error que se vive una crisis institucional. Del porqué de esta crisis lo podemos encontrar en una sencilla lógica y frase: no se le puede pedir peras al olmo. No se puede esperar, peor exigir algo mientras no se lo ha buscado. Si no se conoce otras realidades, nunca se sabrá que otra realidad es posible, y para ello están las autoridades en ayudar a desarrollar y evolucionar de simples agricultores artesanales a mejores agricultores como para nuestros tiempos, y acortar los años y adelantarnos al futuro, y también hacer énfasis en que no todo es culpa de los dirigentes, sino también de las bases. Muchas veces los dirigentes dicen y hacen lo que las bases quieren escuchar y ver hacer. Entonces todos son parte de esta crisis y todos deben ser parte de la solución también. Gestión tras gestión, las autoridades de ADEPCOCA se han ido sucediendo unos a otros y son contados los que verdaderamente quisieron y pensaron en innovar y mejorar la institución. Según sus capacidades fueron dirigiendo el barco sin experiencia y conocimiento muchas veces, pero sí con una vivaz habilidad para el dinero. Fácilmente terminan dependiendo de los asesores ajenos a los cocaleros, técnicos que solo quieren justificar sus sueldos. Ha sido raro hasta ahora ver a dirigentes con conocimientos en informática, aún peor conocer el manejo de redes de Internet. Generalmente no tienen conocimientos en contabilidad básica, estadística, administración ni jurídicas, que ayudaría mucho en la mejor defensa legal y trámites jurídicos y administrativos ante entidades privadas y públicas. Hoy en día los productores al parecer están tranquilos y despreocupados por el futuro, con mejores precios de la coca que antes, y las carpetas al detalle hacen creer que llegaron al límite de toda evolución y desarrollo del rubro. Para que pueda enriquecerse con respeto a los productores de coca,
que denuncia a la historia de Covecay. Pero están por demás equivocados. Todo avanza y se transforma, y dependiendo de cómo dirijan los dirigentes, estarán mejor, igual o peor en el futuro. Entonces el futuro de miles de niños y los adultos también están en manos de estas autoridades. A tiempo de finalizar con el presente material, se puede concluir que si bien la institución en todo este tiempo ha conseguido logros importantes, pero la realidad insiste en hacernos ver que no fue suficiente. Y el cambio debe llegar no desde las autoridades, sino desde el propio productor y preguntarse cómo quiere ver a su institución y su situación económica en las próximas décadas. Ya está claro que de seguir así como se maneja la institución es de trazar décadas atrás y seguir viviendo en la incertidumbre, el desorden, la falta de normas y credibilidad y al final el caos. El primer paso es poner gente idónea y capaz que dirija la institución y lo lleve al siglo XXI. No despreciar a las nuevas generaciones que son más preparados y capaces, y si de desconfianza se trata, para eso están las normas que deben actualizarse y regular toda actividad de las autoridades y sancione los delitos y omisiones. No existe en el mundo una gran institución sólida y transparente con una buena administración sin contar con una buena regulación. Además, la defensa de la producción de la hoja de coca de la zona tradicional implica una diversidad de factores y elementos técnicos y empíricos por conocer y desarrollar. Solo de eso dependerá el futuro de los productores y no siempre estar dependiendo de asesores externos. En fin, las señales están claras. Si no existen informes económicos transparentes, manejos ambiguos, mandatos alargados a gusto y sin una política administrativa, financiera y económica, desconocimiento del régimen jurídico y político nacional e internacional de la coca y las drogas, no hay innovación y emprendimiento, entonces el futuro de los cocaleros de Yungas está más que incierto. Muchas gracias. Ustedes están aquí porque estamos comprometidos con la defensa de la zona tradicional. Y se dice, compañeros, en este proyecto. Guaramarca siempre ha dedicado sus temas, sus animaciones a la coca, a nuestra sagrada milenaria hoja de coca, hermano.